Hola. Este es un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un fanfic muy viejo de la comunidad, aunque eso tampoco le quita lo interesante. Pido disculpas de antemano debido a que me quedé sin voces para dos personas y tuve que reutilizar. Bueno, sin más rodeos, que comience el video y espero que disfruten. Una vez fuimos dioses. Éramos el sol y la luna, gobernantes de un reino construido sobre la bondad, el amor y la amistad. Nuestros súbditos vivían en paz. Mortales e inmortales convivieron pacíficamente. Fue la armonía definida. Entonces apareció un unicornio. Ella no era nada especial entonces. Solo otro unicornio que solicita lecciones de magia. Llegaban por miles todos los días. Fueron archivados en varias universidades y clases, entrenados en magia y nunca más se supo de ellos. No eran especiales. Este unicornio era diferente. La cruda cantidad del poder que ejercía era estimulante. Ningún pony había demostrado este nivel de pura habilidad mágica desde Starswell el Barbado. Naturalmente, se convirtió en estudiante. No cualquier estudiante. Ella misma se convirtió en alumna del Sol. Durante años, estudió, entrenó y perfeccionó sus habilidades mágicas, hasta convertirse en la maga más hábil de Canterlot. Eso no fue suficiente. Habíamos visto su talento. Su talento era la magia, y la magia, como todos sabemos, es la amistad. La enviaron de inmediato. Enviado Poniville con la tarea de hacer amigos. Fue una prueba. Hizo amigos, aunque no por voluntad propia. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron difíciles, ella salió adelante. Ella, junto con sus 5 amigos, derrotaron a Nigmaremon. Un alicornio. Un dios. Los 6 habían derribado a un dios. A partir de entonces se convirtió en nuestra campeona. Ella y los 5 se enfrentaron a dragones, hidras, mantícoras, serpientes marinas y parasprites. Se enfrentaron a todo. Y se hicieron más fuertes. Cada encuentro los acercó más. Fortaleció su amistad. Ella es mágica, Luna. Así como tú eres la luna y yo soy el sol. Se ha vuelto como nosotros, hermana. Ella se ha vuelto divina. Ella era divina, pero no era un dios. Esto era algo que buscábamos rectificar. Y así lo hicimos. Pasó de unicornio a licornio. De mortal a inmortal. De la creación a un creador. Ascendió al panteón. Ella se había convertido en realeza. Ella se había convertido en un dios. Trabajó incansablemente durante años como el nuevo dios de los mortales. Un dios de la amistad y la armonía. Un dios de la magia. Ella era amada por todos. Los pony la exaltaban, gritaban su nombre y al pasar, la alababan desde los tejados y en las esquinas. Los mortales amaban a su nuevo dios. Fue entonces cuando hizo una sencilla petición. Ella quería un reino. Nada demasiado grande ni demasiado sofisticado. Solo una pequeña porción de Kestria para llamarla mía. Nos rendimos ante ella. ¿Cómo podríamos negarnos? Ella fue nuestro mayor triunfo. Nuestros corazones se llenaron de orgullo al oír su nombre. La malcriamos. Ella llegó a esperar salirse con la suya. Después de todo, ella era una diosa. Los mortales nunca la rechazaron, y nosotros, los inmortales, siempre nos inclinamos ante sus demandas. Ella había demostrado ser confiable en el pasado, ¿por qué deberíamos haber dudado de ella ahora? Todos sus caprichos fueron cumplidos, ya sea por nosotros o por los mortales. Luego hizo la única petición que no pudimos cumplir. Después de todo, soy el elemento de la magia. ¿No debería ser yo quien decida qué magia pueden usar los mortales? Había ido demasiado lejos. Deseaba ejercer control sobre los mortales, nuestros súbditos. Ella era un dios. Tenía su propio reino. Ella no tenía derecho a exigirnos. Ah, pero lo hizo. Ahora ella era nuestra igual. No teníamos derecho a exigirle nada. La única manera de exigir ahora era por la fuerza. Ella siempre aprendió rápido. Mi hermana habló en su contra y le exigió que respetara a sus compañeros alicornios, pero fue en vano. Se escuchó un ruido de cristales rotos, un crujido repugnante y un grito ensordecedor. Así terminó el reinado de mi hermana. La creación se rebeló contra su creador. Intenté deshacer lo que ella había hecho, pero ya era demasiado tarde. El sol yacía muerto y la luna menguante. Cadence hizo su propio valiente esfuerzo para detener al estudiante, pero ella también fue aplastada bajo los cascos del usurpador. Yo era la única que quedaba y me avergüenza decir que huí en lugar de luchar.
Huí para encontrar los 5 elementos restantes. La honestidad, la lealtad, la risa, la generosidad y la bondad permanecieron. Vinieron en mi ayuda en un instante. Ninguno de ellos deseaba derribar a su antiguo amigo. Comprensible. Pero el amigo que habían conocido no existía. Ella estaba muerta ahora. Todo lo que quedó fue la diosa. Una retorcida malformación de la magia. Magia oscura y retorcida, pero magia encarnada al fin y al cabo. Toda nuestra blasfemia quedó al descubierto para ver. Nuestra búsqueda fracasó. No se podía razonar con ella. Ella no pudo ser destruida. Sin magia que los mantuviera a todos juntos, los elementos eran inútiles. Los 5 portadores restantes fueron derribados donde estaban. La sala del trono de Canterlot se tiñó de rojo con su sangre. Con ellos murió toda esperanza. Ella me dejó sin opción. Me vi obligado a huir para salvar mi vida. Mi única esperanza es que estas memorias sobrevivan. Si alguien puede leer esto, aprenda de nuestro error. La amistad y la magia son lo mismo, y ambas pueden oscurecerse en un instante. Firmado por Luna, la última diosa verdadera de Equestria. Solo quería lo mejor para ella. Desde el principio, eso fue todo lo que siempre quise. Ella llegó de la misma manera que todos ellos, pero era mucho más grande que ellos. Ella fue, sin duda, la próxima gran. O mejor dicho, ella sería. Era fuerte, pero le faltaba concentración. Le faltaba la moderación necesaria para ser una de las grandes. Pero, con la formación adecuada, sería genial. Ella sería la mejor. La traté como habría tratado a uno de mi propia sangre. Le di todo el amor, la amabilidad y la libertad que deseaba, dándole un pequeño empujón en la dirección correcta cuando era necesario. Ella creció. Ella prosperó. Ella fortaleció. Realmente fue algo hermoso. La transición de neófito a maestro siempre es emocionante de ver. Lo vi por primera vez en Starswell. El barbado comenzó moviendo guijarros y terminó moviendo montañas. Fue emocionante entonces e increíble ahora. Todo lo que estaba dispuesta a aprender, lo hizo. Ella aprendía rápido. Intenté encontrar un hechizo que ella no podía aprender. Darle alas a un pony. Caminando sobre las nubes. Manipulación de la edad. Teletransportación. Todos estos eran hechizos de nivel maestro. Cosas que incluso los magos más antiguos y hábiles tenían dificultades para realizar. Los dominó en días. Ella era una unicornio de nivel genio con habilidades mágicas que avergonzaban a todos los demás. Fue divino. Después de semanas y semanas de planificación, formulé un plan para convertirla en lo que estaba destinada a ser. Estaba destinada a convertirse en Dios. Ella era mágica, la más fuerte de los 6 elementos. La hicimos un dios. Ella era la niña que nunca pude tener. Ella era mi obra maestra. Ella fue mi perdición. Un reino. Por supuesto. Será una oportunidad perfecta para que aprendas a gobernar. Se te concederá tu propio reino de inmediato. No era un gran reino. Algunos pequeños territorios en la frontera. Ella no había pedido nada especial y eso fue lo que le di. Con él, podría conocer su nuevo papel como diosa. Le di lo que pensé que era mejor para ella. Lo había sentido por mi sobrino, Blue Blood. Para mi hermana Luna. Para Cadence, mi sobrina. Había sentido amistad por ella. La había amado como a mi pariente. La traté como si fuera mi propia hija. Yo le había enseñado. La entrenó. La crió. La había convertido en un dios. La había sacado del fango común de la equidad para que fuera mi protegida. Ella era mi alumna. Mi único alumno personal. El que había seleccionado entre miles, mejor dicho, millones de unicornios que deseaban crecer bajo mis alas. Yo la elegí. Ella era especial. Su poder y potencial eran una cosa, sí. Pero fue elegida por algo más profundo. Vi en ella un fuego. Un fuego que ansiaba aprender magia. Nunca antes había visto a un unicornio atacar los libros y estudiar con tanto gusto. No desde que yo mismo lo hice, hace muchos eones. Vi mucho de mí en ella. Para ella era impensable abusar de su posición de esta manera. Había que hacer algo. Tenía que mostrarle el error de sus caminos, antes de que sus errores destruyeran su vida. No dejaría que ella fuera destruida. Llegué a ella en privado. Le dije que lo que estaba haciendo estaba mal. Supliqué. Le rogué. Ella se negó. No dejaría que ella fuera destruida. Le dije que no toleraría esto. No podía soportar ver cómo ella se corrompía.
Yo evitaría que ella se destruyera a sí misma. Por la fuerza si es necesario. Yo te hice lo que eres, Doiligut. Eres mi alumno y yo. Y era tu alumna princesa. Me hiciste tú igual y como tal me tratarás. Con eso, las vidrieras bellamente ornamentadas, cada una de las cuales representaba escenas de los triunfos de mi alumno, se hicieron añicos. Los fragmentos de navaja fueron arrojados hacia mí, lacerándome la carne. Cada corte se sentía como una daga atravesando mi piel. Yo no me preocupaba por esos. Estaba preocupado por la daga que había atravesado mi corazón. Todo lo que había hecho. Toda mi formación, amor y bondad. Todo por nada. El alumno había superado al maestro. Después del ataque del cristal, sentí que mis huesos se rompían como lo había hecho el cristal que tenía delante. Se rompieron como ramitas bajo la presión mágica que ejercía mi protegido. Grité, no por el dolor, pero del dolor, lloré. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos, su sal picaba contra mis heridas. Sangre y lágrimas se mezclaron en mi rostro roto, mientras miraba a mi alumno. Grité, ella había sido una hija para mí una vez. Ahora ella me despachó como un extraño. Ese fue el final para mí. Una creadora derribada por el monstruo que creó. La había acogido y la había convertido en lo que era. Solo quería lo mejor para ella. Ella una vez fue mi hermana. Bueno, cuñada de todos modos. Había estado casada con su hermano Shinin Armor durante varios años cuando sucedió. Fue su transformación en alicornio. Realmente fue un momento emocionante para todos nosotros. Un ser mortal elevado a nuestro nivel. Tal cosa era inaudita. Ni siquiera el viejo Starsuil había llegado tan alto. Durante mucho tiempo se había sostenido que sus hazañas habían establecido el récord de que habían creado una especie de techo mágico por encima del cual ningún mago podía elevarse. Ella rompió el techo. Ella rompió el legado concreto de Starsuil como si fuera vidrio y siguió elevándose. Fue asombroso. Había experimentado de primera mano lo poderosa que era su magia, cuando me salvó, y a todo mi grupo de bodas, del ejército de Changeling y su reina oscura. Al principio se había mostrado reacia a confiar en mí, pero eso ya hacía mucho tiempo que pasó. Nos habíamos acercado más, hasta el punto de ser como hermanas. Realmente fue maravilloso tener a alguien tan cerca. Eso fue hasta que se convirtió en diosa. Al principio fue genial. Ella estaba a mi nivel ahora. Había tantas cosas que haríamos juntos ahora que ella era un dios. Sería genial. Bueno, pensé que sería de todos modos. Ella siempre parecía estar ocupada ahora. Como parecía que todos los ponis en todo el mundo necesitaban constantemente la ayuda de su nueva diosa de la magia. Todos en todas partes tenían algún tipo de disputa menor que solo podía resolverse con su magia. Poco a poco se fue asfixiando por su carga de trabajo. Empecé a verla cada vez menos. Era como si estuviera muerta. Luego, tan repentinamente como había desaparecido, resurgió. Hubo un incidente en Ponyville. Algún unicornio había intentado usar algún tipo de amuleto para aumentar sus propias habilidades mágicas. Al parecer, tampoco era la primera vez que este objeto se utilizaba con fines nefastos. Había que hacer algo. El talismán, así como el unicornio que había abusado de él, fueron convocados a Canterlot para ser juzgados por sus crímenes. Después del juicio, se decidiría qué se debe hacer con este problemático amuleto. Aunque fue una prueba y probablemente aburrida, aún así fue emocionante para mí. Podría ver a mi cuñada por primera vez en meses. Aunque sea solo por unos momentos, sería un placer pasarlo con ella. No tenía idea de qué pasaría mis últimos momentos con ella. Ella insistió en que este asunto caía dentro de su dominio. Después de todo, soy el elemento de la magia. ¿No debería ser yo quien decida qué magia pueden usar los mortales? Mi tía fue igual de firme con ella. Doiligo, no eres la única alicornio. Todos somos iguales y el asunto se decidirá entre todos. Fin de la discusión. Horas más tarde, mi tía yacía muerta bajo los cascos del estudiante que con tanto amor había creado.
El mismo Pommy que me había rescatado de un ejército de changlings había asesinado a mi tía a sangre fría. Mi corazón se hizo añicos como el cristal que acribilló el cadáver de mi tía. Dicen que cuando un corazón se rompe, puede volver a crecer. Mi corazón volvió a crecer, pero había vuelto a crecer hasta convertirse en una sombra retorcida de sí mismo. Todo el amor que había sentido por ella había muerto. En su lugar estaba la ira. Ella me había traicionado. Ella nos había traicionado a todos. Ella no era diferente de la reina Changling. Ambos personificaron lo que amaba y ambos me apuñalaron por la espalda. Mi marido y yo contribuimos decisivamente a derribar a la reina Changling. Nuevamente seríamos decisivos para derrotar a este monstruo. Tosí sangre. Luché por respirar. La observé mientras sacaba los fragmentos de vidrio del cadáver de mi tía y los fusionaba para formar una espada toscamente modelada. La espada fue levantada sobre mi cabeza y flotó allí por un momento. No lloré. No grité. Enfrenté mi muerte inminente en silencio. Con el rostro rígido como una piedra, simplemente goteé un chorro constante de carmesí desde mis labios hasta el suelo. Decidí ser fuerte. Mi tía había muerto gritando y suplicando. Su hermana había huido aterrorizada. Solo quedaron dos diosas, yo y el usurpador. Yo no lloraría. Yo no gritaría. La espada cayó sobre mi cuello. Morí orgullosa. Morí como una diosa. Dicen que la honestidad es la mejor política. Tienen razón, ¿sabes? Siempre es mejor decir la verdad que mentir. Vaya, he estado trabajando en eso Polacres y vendiendo mis productos desde que era una potra, y nunca he hecho un trato fraudulento. Honestidad. Ese soy yo bien. Yo estaba trabajando en la granja cuando sucedió. La princesa Luna vino a verme y me dijo que me necesitaba para algo importante. Pensé que esos elegantes ponis de Canterlot finalmente habían tenido antojo de algunos de mis dulces pasteles de manzana. No podría haber estado más equivocado. Algo parecía extraño en la princesa. Parecía como si una nube de tormenta se cerniera sobre su cabeza. Le pregunté qué estaba pasando. Desearía no haberlo hecho. Celestia está muerta y Duilith Sparkle es la responsable. Estoy aquí para reunir los 5 elementos restantes. Pueden ser la última esperanza de Equestria. Simplemente no podía creerlo. No quería creerlo. Duilith, una asesina, sonaba como uno de los chistes malos de Pinkie Pie. Pero, como pronto descubrí, esto no era una broma. Vinieron los otros 4 y, con el corazón apesadumbrado, abordamos un tren con destino a Canterlot. Yo era honestidad. Duilith Sparkle, has cometido crímenes contra Equestria, contra la corte real y contra la propia armonía. Te has convertido en enemigo de Equestria y, por tanto, enemigo de la armonía. Prepárate para enfrentar la justicia. Sentí que una sensación demasiado familiar empezaba a apoderarse de mí. Los elementos estaban trabajando ahora. Me levantaron del suelo y me rodearon el brillo de la honestidad. Sin embargo, de alguna manera, todo parecía estar mal. Los elementos siempre me tranquilizaron, pero ahora mi cabeza daba vueltas. ¿Qué pasaría con Duilith? ¿Se convertiría en piedra, como Discord? ¿Estaría tal vez poseída, como lo había estado Nigmaremon? ¿O sería destruida por completo? Estas preguntas rebotaban en mi cabeza mientras flotaba. Vi como una luz naranja brillante envolvió mi cuerpo y se giró como un sacacorchos para unirse a otras 5 rayas en un brillante arco iris de magia. Se lanzó hacia nuestro antiguo amigo y esperé la inminente colisión. La colisión nunca llegó. Hubo un destello de luz blanca pura y fui arrojada hacia atrás. Caí una y otra vez hasta que finalmente me estrellé contra la pared de mármol. Tenía un gran corte en la parte posterior de la cabeza, pero por lo demás salí ileso. Aparentemente fui la afortunada. Cansadamente me levanté sobre mis cascos para inspeccionar el daño. La habitación había sido sacudida por una explosión masiva, sin duda causada por Duilith. Los otros 5 resultaron gravemente heridos. Algunos podrían haber estado muertos. No podría decirlo. El mundo entero parecía temblar. O tal vez solo fui yo.
Mi amiga convertido en enemigo estaba en el centro de la sala del trono, rodeado por relámpagos de color púrpura brillante. Era aterradora, pero hermosa al mismo tiempo. Parecía una verdadera diosa. Escucha, Dwight. Soy tu amiga. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Vamos, dulzura, estoy diciendo la verdad. Mis dificultades cayeron en oídos sordos. Ahora sabía que no había salida. Había fracasado. Todos lo hicimos. Todos íbamos a morir. Entonces escuché una voz. No lo escuché con mis oídos, sino que lo sentí. Lo sentí dentro de mi cabeza. Era ella. Ella me dijo solo una palabra. Mentirosa. Esa sola palabra me impactó más que cualquier insulto. Nunca había dicho una mentira en mi vida. Yo era el elemento de la honestidad. Contuve las lágrimas. Ahora no era el momento de llorar. Temblando, me dirigí hacia Fluttershy, quien ahora estaba sollozando lastimosamente. No podía soportar mirarla. Sus patas traseras habían sido destrozadas, dejándola incapaz de moverse. Puse un casco sobre ella mientras ella sollozaba, sin quitar nunca mis ojos de la diosa. Su diminuta figura temblaba violentamente mientras lloraba y no pude consolarla. La diosa nos miró. Sabía lo que vendría después. Fluttershy preguntó si estaríamos bien. Mentí. Siempre he sido un poco miedosa. Tenía miedo a las alturas, a los terremotos, a los incendios, a los ruidos fuertes, a la oscuridad. Bueno, digamos que tengo muchos miedos. Pero a veces, incluso el gato asustadizo puede ser valiente. Puede que me hubiera asustado muchísimo al hacerlo, pero me he mantenido firme contra osos, mantícoras, dragones, minotauros y muchos más. Sin embargo, no fui exactamente yo quien fue valiente todas esas veces. Siempre tuve a mis mejores amigos a mi lado. Ellos fueron los valientes, no yo. Pero, aunque me aterrorizaba cada vez que nos embarcábamos en una aventura, siempre seguía viniendo. De eso se trataba la bondad. Celestia está muerta y Dwight Sparkle es la responsable. Estoy aquí para reunir los 5 elementos restantes. Pueden ser la última esperanza de Equestria. No quería que fuera verdad. Dwight era mi amiga. O al menos lo había sido. Era una asesina. Simplemente no tenía ningún sentido para mí, y querían que peleara con ella. A mí, la yegua que se escondía debajo del sofá durante las tormentas. Pero, cuando vi al resto de mis amigos con rostro sombrío y corazón apesadumbrado abordar el tren hacia Canterlot, subí a bordo con ellos. Temblé y temblé durante todo el viaje. No pude evitarlo. El vagón del tren en el que estábamos sentados estaba en silencio. Ningún pony se atrevió a hablar, ni siquiera Pinkie Pie. Todos estaban tan asustados como yo. Si mis amigos estuvieran tan asustados como yo, ¿quién sería el valiente? No tuve mucho tiempo para pensar en ese pensamiento, ya que pronto llegamos al cascarón vacío que había sido Canterlot. La princesa Luna nos guió a través del palacio ahora desierto hasta que llegamos a la sala del trono. Celestia y Cadence estaban muertas. Cerré los ojos, pero todavía podía ver los cuerpos en mi mente. Fue horrible. Intenté sacarlos de mi mente. Traté de ser valiente, no pude. Suficiente. Esa sola palabra envió un escalofrío por mi espalda. Una fracción de segundo después, sentí que me impactaba como una bala de cañón de alta velocidad. El mundo entero quedó en silencio, luego se volvió negro. Un grito de dolor desgarró la parte inferior de mi cuerpo. El mundo empezó a desvanecerse. Deseaba que no lo hubiera hecho. Escuché un segundo fuerte crujido y vi cómo Rainbow Dash era arrojada contra la pared frente a mí. Ella cayó al suelo, escupiendo sangre. Luego, cayó boca abajo al suelo en medio del charco carmesí. Ella no se movió. Cerré los ojos. Podía sentir un dolor pulsante recorriendo mis piernas traseras. Intenté moverlos, pero los sentí como si estuvieran hechos de plomo. Lo único más pesado que mis piernas era mi lengua. Entre sollozos y respiraciones roncas, logré decir solo 2 palabras. Dwight, ¿por qué? Mis ojos, aunque estaban firmemente cerrados, comenzaron a derramar lágrimas. Mi cuerpo, aunque roto y ensangrentado, temblaba ferozmente.
Quería esconderme. Quería correr. Entonces lo sentí. Sentí un casco sobre mi hombro. Por primera vez en lo que parecieron horas, abrí los ojos. Applejack estaba de pie junto a mí, su melena rubia manchada con manchas de sangre. Ella puso un casco en mi hombro, pero no me miró. Seguí sus ojos y miré directamente a la diosa. Sus ojos muertos me taladraron como un taladro. Todo mi cuerpo se entumeció por una mezcla de pérdida de sangre y puro terror. Relámpagos de color púrpura rasgaron el aire a su alrededor, iluminando su cuerpo en la tenue luz de la sala del trono. Le susurré a Applejack. Applejack. Estamos. ¿Vamos a estar bien? Por supuesto, Fluttershy. Todo va a estar bien. La miré a la cara mientras decía esas palabras. Ella nunca había sido muy buena mentirosa. Sentí que el aire a mi alrededor se calentaba y miré con horror cómo el cuerno de la diosa adquiría un brillo blanco brillante. Sabía lo que vendría después. Applejack y yo enfrentamos nuestra muerte segura, pero la enfrentamos como opuestos. Lo afrontó con dignidad y resolución. Con el rostro firme y los ojos bien abiertos. Ella enfrentó la muerte con valentía. Entonces sí, soy el elemento de la lealtad, más conocido como el elemento de la impresionante. La voladora más rápida de Equestria, inventora de la reimplosión sónica y pronto será el quinto miembro de los Thunderbolts. Quiero decir, ¿realmente hay algo que no pueda hacer? Bueno, basta de mí por ahora. De lo que quieres oír es de Duilig, ¿verdad? Cuando Luna me contó lo que había pasado en Canterlot, me asusté. Quiero decir, había visto algunas cosas bastante desagradables, como Discord, Sombra y Chrysalis, pero nunca habían matado a nadie. Los volvía locos, se hacía pasar por ellos, sí, pero ningún pony murió. Fue mucho para asimilar para mí. Y así, todos fuimos a Canterlot. Me saltaré los detalles sobre el viaje hasta allí. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, Luna no perdió el tiempo. Nos llevó directamente a la sala del trono. No hay peros ni peros al respecto. Ahí fue donde la vi. Se sentó en lo que una vez fue el trono de Celestia, con el cadáver de la princesa antes mencionado descansando sobre sus cascos. Celestia había quedado gravemente destrozada, pero estaba en mucho mejor forma que su sobrina. Cadence había quedado absolutamente hecha trizas. Su abrigo rosa estaba manchado con fragmentos de sangre seca de color rojo óxido. En algunos lugares su carne estaba magullada, en otros parecía haber sido desgarrada con precisión quirúrgica, como si alguien la hubiera abierto con un bisturí. Sin embargo, lo más destacado fue el hecho de que la habían decapitado. Aunque ahora miraba los cadáveres con mis propios ojos, simplemente no podía creerlo. Todo parecía una especie de sueño retorcido, una pesadilla despierta que ni siquiera los rincones más oscuros de mi imaginación podían evocar. Duilig había sido mi amiga una vez. Una vez amigo, siempre amigo. De eso se trata la lealtad, ¿no? Duilig Sparkle, has cometido crímenes contra Equestria, contra la corte real y contra la propia armonía. Te has convertido en enemigo de Equestria y, por tanto, enemigo de la armonía. Prepárate para enfrentar la justicia. Cuando Luna pronunció esas palabras, quise gritar. Quería encontrar otra manera. Los elementos de la armonía no fueron una cura para su engaño. Eran la eutanasia. Todo esto estaba mal. Yo no era una asesina, ninguna de nosotros lo era. Tenía que haber otra manera. Ella no respondió. Ella ni siquiera me miró. Por favor. Te lo ruego. Tienes que detener esto. Ninguna reacción. Podía sentir los elementos tirando de mí. Una aura azul asfixiante comenzó a formarse a mi alrededor cuando el elemento de la lealtad se hizo cargo de mí. Ya era demasiado tarde. Caí al suelo con un ruido sordo indigno, pero me levanté de nuevo. Miré a la diosa desde el otro lado de la habitación. Ella ni siquiera me miró. Tenía que tomar una decisión. Podría dar media vuelta y ir de la cena, y escapar con vida. O podría mantenerme firme y luchar. Sabía que no sobreviviría a la batalla. Era el dilema básico de toda la vida. Huir o luchar. Elegí pelear. Con las últimas energías que quedaban en mi cuerpo, me lancé hacia adelante en vuelo. Toda la ira, todo el dolor, toda la traición se canalizó en este acto final. Sentí el aire a mi alrededor comprimiéndose y compactándose. Hubo un crujido ensordecedor mientras aceleraba hacia mi objetivo. Yo lo había hecho. Todo el espectro de colores visibles ahora me seguía. Una lluvia sónica. Mi acto final. Me lancé hacia la diosa. Volé cada vez más rápido, cerrando la brecha entre nosotros en cuestión de segundos.
Me preparé para comenzar la batalla que sería mi fin. Sin embargo, antes de que pudiera, fui golpeado en la cara con el dorso del casco de la diosa. Giré y luego choqué nuevamente contra la pared. Sentí mis alas doblarse y romperse. Me desplomé en el suelo, burbujeando sangre. Mi último acto de desafío había sido en vano. Debería haber sentido dolor, pero no pude sentir nada más. Hola. Soy Pinkie Pie. Soy el elemento de la risa. Si alguna vez necesitas una broma, un pastelito o una sonrisa, soy tu chica. Fuimos a Canterlot para rescatar a Dwight de Dwight con los elementos de la armonía. Sí, tampoco tenía mucho sentido para mí. Supongo que Dwight se había vuelto un poco loca otra vez. Tal vez llegó tarde otra vez. De cualquier manera, todos fuimos a Canterlot para detenerla. Una vez que llegamos a la ciudad, me di cuenta de que algo andaba mal. Cuando Dwight se había vuelto loca en el pasado, ella había acudido a nosotros primero en busca de ayuda. Nunca necesitamos acudir a ella. Esta vez, ella estaba muy retraída. Ella estaba sola. Cuando entramos al Salón del Trono, había 2 ponis muertos en el suelo. Una era Celestia, la otra era Cadence. Ambos estaban cubiertos de sangre seca de color rojo oxidado. Un rastro de la misma sangre escamosa conduce a los cascos de mi antiguo amigo. Dwight no parecía diferente de la última vez que la había visto. Las mismas alas, el mismo cuerno, los mismos cascos, pero algo andaba mal en ella. Era su postura. La Dwight que yo conocía se comportaba erguida, con gracia y aplomo naturales. Esta Dwight se mantuvo rígida, como si fuera una estatua. Todo en la forma en que se comportaba estaba mal. Por primera vez no tenía nada que decir. Estaba demasiado sorprendida para hablar. Demasiado sorprendido para hacer algo realmente. Dwight Sparkle, has cometido crímenes contra Equestria, contra la corte real y contra la propia armonía. Te has convertido en enemigo de Equestria y, por tanto, enemigo de la armonía. Prepárate para enfrentar la justicia. La risa empezó a brotar dentro de mí como una fuente. Se derramó sobre mí en cuestión de segundos. Estaba rodeado por su brillante resplandor rojo. Bajo el auspicio de mi elemento me sentí fuerte. Sabía lo que tenía que hacer. Tuve que sonreír. Mientras el arco iris de armonía descendía sobre su objetivo, sonreí de oreja a oreja. Decidí que, sin importar lo que viniera después, sonreiría. Suficiente. Rainbow Dash pareció congelarse a solo unos centímetros de Dwight. Sus ojos se iluminaron con un destello blanco cegador y los 5 elementos cambiaron repentinamente de dirección. Ahora vinieron a toda velocidad hacia nosotros, donde de repente estallaron en llamas y explotaron hacia afuera. La conmoción me sacudió y me arrojó hacia atrás. Me estrellé contra el suelo de mármol, rodé varias veces y patiné hasta detenerme. Después de eso, el mundo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, me horroricé por lo que vi. Rarity había sido atravesada en el cofre con un gran trozo de metal. Rainbow Dash yacía boca abajo en un charco de su propia sangre, que aún fluía libremente de su cráneo destrozado. Luna no estaba a la vista, pero el gran agujero en el techo delataba lo que había hecho. Flutters y Deaglehawk yacían una al lado de la otra, sus cuerpos carbonizados y casi irreconocibles. Quería llorar. Quería llorar más que nunca en toda mi vida. Pero ahora no era el momento de llorar. Ahora era el momento de ser valiente. A pesar del miedo, la tristeza y el dolor, sonreí. La diosa estaba directamente encima de mí. Ella me miró con una mirada que podría haberme perforado directamente a mí y al suelo sobre el que me encontraba. Aunque nunca vi sus labios moverse, escuché su voz. Vas a morir, ¿sabes? Su voz sonó hueca. Completamente desprovisto de cualquier emoción. Me tragué el nudo que se me había formado en la garganta. Sí. Su expresión cambió ligeramente. Ella parecía perpleja. Si lo era, su voz no lo demostraba. Se mantuvo cruda y horriblemente monótono. Entonces, ¿por qué estás sonriendo? Para entonces, lágrimas saladas habían comenzado a brotar de mis ojos. Lo que una vez fue Dwight se disolvió en una mancha púrpura borrosa. Porque así soy yo, Dwight. No importa lo que hagas, eso no puede cambiar. Aunque ya no podía ver sus rasgos faciales, sabía que su expresión se había agriado.
Ella no perdió más tiempo con la discusión. Su casco salió disparado y me golpeó en la mejilla. Nuevamente, me enviaron dando vueltas hasta que me estrellé de cara contra la pared. Sentí el sabor amargo y metálico de la sangre en mi boca. Me dieron ganas de vomitar. Escupí un trago de líquido rojo oscuro y noté varios trozos blancos en medio del carmesí. Una rápida investigación del interior de mi boca con la lengua me dijo cuáles eran. Un dolor punzante atravesó mi mandíbula. Fue insoportable. Las lágrimas se habían derramado ahora y corrían en cintas por mis mejillas. De repente, una fuerza mágica invisible me agarró y me elevó en el aire. Mi cuerpo fue girado hasta quedar cara a cara con mi ex amiga. Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué estás sonriendo? Terminé de hablar. Dicen que las acciones hablan más que las palabras. Miré a la diosa muerta a los ojos y sonreí con los dientes rotos. Ella me golpeó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Me llovieron golpes a raudales. Dwight continuó golpeando su casco contra mi cara hasta que fue apenas más que una masa revuelta de sangre y moretones. Sin embargo, a pesar del dolor, todo lo que su ataque hizo fue fortalecer mi determinación. No importa cuán sangrienta o destrozada se volviera, mi sonrisa nunca se desvaneció. Finalmente, con un gruñido de disgusto, me arrojó de nuevo contra el suelo. En ese momento, me resultaba doloroso incluso respirar. Este fue el final para mí. Con mi último y laborioso aliento, levanté la cabeza del suelo y pronuncié una última frase. Ja, ja, ja. Buenas noches. Mi nombre, en caso de que aún no lo sepas, es Rarity. Sin embargo, deberías saber mi nombre por mis muchas piezas de moda famosas. Yo era todo un diseñador. Yo también era el antiguo elemento de generosidad, hasta que mi antiguo amigo acabó tan groseramente conmigo. Supongo que estás aquí para enterarte de eso. Bien. Entonces iré al grano. Habíamos atacado a Doyle con los elementos de la armonía. No hace falta decir que no funcionó. Sin embargo, había venido preparado para ver fallar los elementos. Intentar utilizar los elementos sin magia era como intentar hacer un vestido sin hilo. Podrías disponer las piezas y ordenarlas en un hermoso patrón, pero si intentaras hacer uso de tu creación, se desmoronaría. Eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros. El crepúsculo era el elemento de la magia y, por tanto, el hilo que mantenía unida la armonía. Cuando ella se separó de la armonía, nos desmoronamos. Ella invirtió el poder de los elementos, enviando nuestro arco iris hacia nosotros en una ráfaga de humo y llamas. Fuimos arrojados de nuestros cascos y esparcidos por la habitación como muñecos de trapo no deseados. Primero golpeé el pecho contra el suelo y juraría que sentí varias costillas romperse con el impacto. Debería haber sentido dolor. Yo no estaba. Con los elementos inertes, nos quedamos sin opciones. Alguien tuvo que levantarse y enfrentar a Dwight. Me levanté sobre mis cascos. Fluttershy estaba lloriqueando. Applejack estaba contra una pared sangrando. Rainbow Dash estaba muerta. Pinkie Pie estaba tirada en el suelo de piedra, su pequeño cuerpo muy maltratado y cubierto de moretones. Solo quedamos yo y la princesa Luna. Ella me miró. La mirada en sus ojos decía más de lo que las palabras podrían haber dicho. Los ojos de Luna estaban pesados y nublados por las lágrimas. Sus ojos me dijeron que tenía que luchar, sabiendo que nunca podría saborear la victoria. No, su batalla sería de obligación. Una pelea en la que debía participar, aunque sus probabilidades eran cero. Ella era nuestra princesa. Uno de los dos restos de una raza de diosas. Ella era el paradigma que todos debíamos seguir. Incluso si eso significara que la seguimos a nuestras tumbas. Sin hablar, apartó sus ojos de mí y los volvió a mirar a Dwight. Al instante, sus lágrimas parecieron desvanecerse. Sus ojos se volvieron pétreos y resueltos. Si hubiera podido ver mi propio rostro en ese momento, me habría dado cuenta de que mis ojos habían hecho lo mismo. Aunque en vida había sido costurera, decidí que aquí y ahora enfrentaría la muerte como un caballero. Puede sonar tonto, o quizá un poco quijotesco, pero ¿qué otra opción me quedaba? No moriría con deshonra. Tenía la intención de bajar a la moda. Dwight nos miró. Mi cuerpo comenzó a temblar. Sus ojos se encontraron con los nuestros y habló. Era la primera vez en meses que escuchaba la voz de Dwight. Inmediatamente extrañé el silencio de la sala del trono. Dime, princesa, ¿por qué sigues peleando? Sabes que no puede ganar.
Lucho porque sé que soy la única que lo hará. Un fuerte trueno puntuó las palabras de Luna cuando un rayo repentinamente brotó de su cuerno. El rayo salió disparado por el aire y se dirigió hacia el cráneo del usurpador. Duilig levantó un casco y el relámpago se disipó instantáneamente. Entonces, ella se volvió hacia mí. ¿Y tú, Rarity, por qué peleas? Se me heló la sangre. Volví a mirar los agujeros negros sin vida que alguna vez fueron sus ojos. Lucho porque no hay nada más que pueda hacer. Ya mataste a todos mis amigos. Todo lo que puedo hacer ahora es luchar por ellos. Muy bien. Mi amigo convertido en enemigo se abalanzó sobre mí, solo para ser interceptado por Luna. La princesa Luna dio un golpe salvaje con su casco y trató de golpear a Duilig en la mejilla, pero fue en vano. Su casco se congeló a pocos centímetros de la cara de su enemigo. Duilig inclinó ligeramente la cabeza y la pata delantera de Luna se quebró. Esta vez, sin embargo, simplemente romperse la extremidad no fue suficiente para el usurpador. Lo que siguió fue un horrible chirrido y crujido. Me tapé las orejas con los cascos, pero aún podía oírlo. El ruido me dio náuseas y me avergüenza decir que vomité en el acto. Fue entonces cuando me di cuenta que debía estar sangrando internamente, tal vez a consecuencia de mis costillas seguramente rotas. De repente, Luna fue arrojado a un lado con tal fuerza que atravesó la pared de ladrillos de la sala del trono. Escuché un ruido sordo distintivo en el patio de abajo. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, con los cascos sobre las orejas, temblando y gimiendo como una potra asustada. Estaba sola, solo quedaban dos ponis, yo y la diosa. Alguien tuvo que levantarse y enfrentar a Duilig. Me levanté sobre mis cascos, mi suelo tembloroso se detuvo. Apreté los dientes y miré fijamente esos ojos negros sin vida. En silencio, comencé a tejer un hechizo. Comparado con mi enemigo, apenas tenía una idea de entrenamiento mágico. No importó. Esta no era una pelea que pretendía ganar. Mis ojos vieron un trozo de metal en el suelo de la sala del trono. Era una pieza rota de la estructura de hierro del edificio, que se soltó cuando Luna atravesó la pared. Lo agarré. Una espada adecuada para el caballero impotente. Cargué hacia Duilig, desatando todo lo que tenía en un grito final. Entonces parpadeé. En el tiempo que mis ojos tardaron en abrirse y cerrarse, mi enemigo me había arrancado la espada y la había atravesado mi pecho. Me habían apuñalado en el corazón, una muerte muy de moda por cierto. Recuerdo haber leído una frase en uno de los viejos y polvorientos tomos de Celestia. Si los dioses están por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bueno, según la simple ley de la inversión, entonces la inversa de la frase también debe ser cierta. Si los dioses están contra nosotros, ¿quién podrá estar a nuestro favor? Cada pony es especial. Todos tenemos algún tipo de talento que nos diferencia de los demás. Algunos son expertos en música, jardinería o zapatería, casi cualquier cosa puede convertirse en un talento especial para los ponis. Sin embargo, de vez en cuando, aparece un pony que muestra una verdadera promesa con su talento. Un talento como la magia. Fui el primero en ser bendecido con tal talento desde Starsuit de Verdez. Su habilidad se había considerado durante mucho tiempo un récord legendario. Luego llegué y rompí esos récords. Yo era bueno. No, fui mejor que bueno. Yo era divino. Digo Dios me gusta porque todavía me faltaba el título oficial de diosa. Mi habilidad y poder, sin embargo, ya eran iguales a los de un alicornio. Tal vez incluso lo había superado en este punto. Tenía poder, pero todavía no era nada. Todavía era estudiante de Celestia, a quien adulaba constantemente. Anhelaba comprender su magia, aprender de ella. Entonces, a cambio de mis lecciones, serví a su entera disposición. Cuando fue secuestrada por Nigmaremon, fui yo quien lideró el esfuerzo para rescatarla. Cuando Discord despertó, ella me encargó encontrar los elementos robados y derrotarlo. Cuando la reina cambiante levantó su fea cabeza y trató de tomar el poder en Canterlot, fui testigo del dios al que había servido con tanto amor luchar contra su némesis. Fue derribada en menos de un minuto. El paradigma que había defendido durante tanto tiempo y que había luchado por convertirme yacía ante mí hecho añicos en el suelo. Parecía muy fuerte y, sin embargo, había sido testigo de su caída. Me impactó hasta la médula. Lo que me sorprendió aún más es que ella no participó en la derrota de la reina cambiante. Ese honor fue para mí, mis amigos y los novios.
Durante mucho tiempo había estado mirando a Celestia como el ser supremo. Una diosa perfecta, con quien estudiaría y algún día triunfaría. La había colocado sobre un pedestal de mármol, e incluso ahora podía ver grietas formándose en la piedra. Luego vino la reaparición del Imperio de Cristal. Como era de esperar, mi maestra no nos acompañó. De hecho, ella no hizo mucho más que levantar un casco para ayudarnos. Nosotros solos conquistamos Sombra. Sin embargo, al regresar, me hicieron la oferta de mi vida. Me ofrecieron convertirme en diosa. Toda mi vida había soñado con tal oferta. Unirse a personas como Celestia, Luna y Cadencia en el gran panteón de Questria. No solo iba a volverme inmortal, sino que finalmente desbloquearía mi verdadero potencial. Toda mi vida me habían prometido que algún día llegaría a la cima. Que algún día sería el mejor mago que Questria había visto jamás. Mi día había llegado. Acepté su oferta en un instante. Sentí como si me hubieran quitado una presión. Era como si toda mi vida me hubieran mantenido dentro de una caja cerrada. Todo sobre mí había sido contenido. Mi mente. Mi conocimiento. Mi magia. Ahora los muros que una vez me habían encerrado fueron derribados. Mi mente. Abierto. Mi conocimiento. Expandido. Mi magia. Ilimitado. Me sentí más fuerte, me sentí como una diosa. Pensé que este sería el comienzo de una nueva era dorada para mí. Pensé que ahora mis largos años de entrenamiento bajo las alas de Celestia habían valido la pena. Pensé que ahora sería libre, como lo eran Luna y Celestia. Pensé que ahora sería un gobernante, como lo fueron ellos. Nunca había estado más equivocado. Puede que me hubieran imbuido las alas y los poderes de una diosa todopoderosa, pero ahora cumplí el papel de esclava. Todos los ponis de Todequestia parecían necesitar mi ayuda. Ya fuera un amigo que los había traicionado, un hechizo mágico que simplemente se negó a ser lanzado, una discusión sobre quién era el dueño de cierto pony de peluche, era yo quien tenía que responder a la llamada. El dominio de Celeste y Luna eran los cielos. El dominio de Cadencia era el amor. Mi dominio era mágico. Mientras las otras tres diosas pasaban sus días en la comodidad y el lujo de Canterlot, yo trabajaba día tras día entre las masas. Volé desde Canterlot a Plosa y a Ponyville, resolviendo los problemas de la población. Parecía que cada pony necesitaba ayuda de su nueva diosa de la magia. Había empezado a volverme loco. Lidiar con los problemas de mis mejores amigos ya había sido bastante difícil. Ahora se esperaba que yo resolviera los problemas de todos los ponis en todas partes. Me estaban extendiendo demasiado. Toda mi existencia consistió en volar como un pony loco solucionando todos los problemas, grandes o pequeños. Yo no era la diosa de la magia. Yo era simplemente un esclavo de sus caprichos. Le pedí a Celestia que me diera un reino propio. Tendría mis propios súbditos, mis propias ciudades y una frontera sobre mi influencia. Me impediría tener que recorrer toda Equestria, resolviendo cada problema que los ponis pudieran presentarme. Finalmente tuve un límite. Solo me extendería hasta los muros de mi reino. Fue reconfortante pensar que finalmente podría relajarme. Me concedieron el reino que merecía, pero todo parecía estar mal. Durante mis días de vagar por Equestria resolviendo problemas, sentí algo que nunca antes había sentido. Sentí poder. Sentí una sensación de dominio sobre esos ponis. Había sido una diosa para todos los ponis de Equestria. Ahora, yo no era más que una princesa en un pequeño reino. Me di cuenta de que me había vuelto a colocar en la misma caja de la que había escapado con la divinidad. Resolví que ya no estaría contenido. Durante demasiado tiempo había sido alumno de Celestia. La había servido fielmente, aunque había sido testigo de su derrota. Sabía lo impotente que era en realidad. Con mi ascenso a divinidad, me habían hecho igual a ella, no, me habían hecho superior. Resolví que nunca más me contenerían. Yo era una diosa. Merecía mucho mejor. Regresé al palacio de Canterlot por primera vez en años para participar en un juicio. Una pony que una vez conocí, la gran y poderosa Trixie, había regresado a Ponyville y había recuperado el amuleto helicornio. Ella no había causado ningún problema con él todavía, pero el artefacto se consideraba contrabando y, por lo tanto, su mera posesión era un delito. Había sido llevada ante la audiencia real para enfrentarse a la justicia. Era justicia lo que yo defendía. Después de todo, yo era el elemento mágico. ¿No debería ser yo quien decida qué magia podrían usar los mortales? Creí que me debían entregar el amuleto para que lo guardara en mi reino.
Los demás se negaron. Todos propusieron diferentes soluciones, pero las rechacé todas. Este era un asunto que yo debía decidir, no ellos. ¿Interferí con el sol, la luna o el amor? Entonces, ¿por qué interfirieron con la magia? Se levantó la sesión y Celestia me llevó aparte. Ella me habló como si todavía fuera una potra. Ya no estaría contenido. En un ataque de ira, desaté toda la fuerza de mi magia. Cada ventana del pasillo se hizo añicos bajo el poder que exudaba. Atrapé cada fragmento y los envié a toda velocidad hacia mi maestro. Segundos después, me paré frente a su cadáver. Fue emocionante. Nunca antes había usado la magia de esa manera, ni con tanta fuerza. Me sentí poderoso una vez más. Cadence intentó vengar a su tía caída. Le rompí las patas delanteras y la hice arrodillarse ante mí. Luego, la decapité con el mismo vaso que usé para matar a Celestia. Había derribado a 2 dioses. Por fin había desatado mi verdadero potencial. Luna también trató de resistirse. Sin embargo, a ella le fue mucho mejor que a su hermana. Ella logró escapar con vida. Ella huyó del palacio y huyó de Canterlot. Elegí no perseguirla. Sus intenciones eran tan claras como el día. Luna no era una cobarde. Ella sola no era rival para mí y lo sabía. Su único curso de acción lógico era encontrar una manera de igualar mi poder. Entonces supe lo que ella planeaba hacer. Tenía la intención de unir a los otros elementos de la armonía contra mí. Fue una idea inteligente, pero que estuvo condenada al fracaso desde el principio. Los otros portadores de elementos se reunieron y convergieron en Canterlot para enfrentarse a mí. Lograron activar los elementos, convocar el arco iris de luz y desatar la armonía sobre mí. Y sin embargo, a pesar de todo su poder, todavía eran inferiores a mí. Rompí su asalto con una sola palabra hablada. Suficiente. El arco iris con el que pretendían matarme estaba torcido hacia ellos. Como elemento de la magia, después de todo, yo tenía el control de ella. Se la arrojé a mis antiguos amigos y deseé que explotara. En la batalla de voluntades, la mía se enfrentó al poder de la armonía, la mía triunfó. El poder colectivo de los 5 elementos estalló en fuego y humo. Los 6 que estaban frente a mí fueron arrojados hacia atrás. Supuse que este era el final. Me equivoqué. Habían vivido. Este fue un error que pude remediar fácilmente. Applejack y Fluttershy yacían juntas en el suelo de piedra. Con un simple hechizo de calentamiento, del mismo tipo que había usado para hervir agua en el pasado, los incineré. Rainbow Dash logró una lluvia sónica a corta distancia. Una hazaña realmente impresionante, incluso para una Pegaso tan hábil como ella. Simplemente la desvié de su curso bofeteada. Golpeó la pared y se partió el cráneo. Luna se acercó a mí, con la intención de matar. Le rompí las piernas y luego trituré los huesos hasta que no quedaron más que grava. Entonces, mi bofetada volvió, mientras la golpeaba con la parte posterior de mi casco. Rarity hizo una carga ridícula hacia mí con un trozo de metal. Sus esfuerzos fueron, en el mejor de los casos, ridículos. Teletransporté la distancia entre nosotros y le atravesé el corazón con su espada improvisada. Pinkie Pie puso la mayor resistencia y se rió todo el camino. Aunque exasperante, no estaba por encima de la muerte. Cayó bajo un torrente de cascos que la redujeron a una pulpa sangrienta. Cuando el último de mis antiguos amigos murió, suspiré aliviado. La sala del trono volvió a estar tranquila y pacífica. Por fin estaba solo para reflexionar sobre mis acciones. Sabía que debería sentir remordimiento. Había matado a mi maestra, a su hermana, a mi cuñada y a mis 5 amigos más cercanos. ¿Qué me quedó por vivir? Magia. Salí al balcón en el que una vez Celestia había estado mientras levantaba el sol. Encendiendo mi cuerno, lanzo mi hechizo. El sol salió por el horizonte. Con un segundo hechizo, lo golpeé con la luna en un eclipse lunar. Ponykind ahora tenía un solo dios, una diosa grande y monstruosa que había matado a todos los demás en su búsqueda de poder. Pero yo era la diosa que habían pedido. Yo era el monstruo que hicieron. Miré al cielo mientras salía el sol. La luna pronto lo borró, apagando su luz como si no fuera más que una vela. Este parecía el tipo de daño que yo causaría. Sin embargo, esta vez no fui responsable. Los miles de engranajes desarticulados de mi mente empezaron a girar. Algo había causado este caos y estaba decidido a encontrar al responsable.
Con un mínimo esfuerzo, me teletransporté hacia la sala del trono de Canterlot. Me encontraba en medio de un verdadero mar de sangre, entrañas y otros icor similares. Me recordó los días de antaño, cuando yo era el amo de los ponis. Los días en los que mis garras habían matado a innumerables equinos, nada más que por mi propio placer. Esos días ya quedaron atrás. Me había reformado desde entonces. En aquel entonces, habría contemplado esta escena con alegría. Ahora, simplemente me hizo sentir mal. Comencé a caminar a lo largo de la habitación, distinguiendo caras que reconocí entre los muertos. Estaba la princesa Celestia, la mitad del dúo real que me había derrocado por primera vez. Lo que ella me había hecho era injusto. Debería haberme matado y, sin embargo, su misericordia detuvo su casco cuando tuvo la oportunidad. Estaba Cadence, que había derrocado a la reina cambiante con su marido. Ahora tanto ella como su tía yacían en el suelo, con sus cuerpos aún calientes sobre la fría piedra. Vi a Rainbow Dash, la autoproclamada voladora más rápida de Equestria, y a Rarity, la mejor costurera de todo el país. Estaba Pinkie Pie, cuyos pastelitos había probado en muchas ocasiones. Estaba Applejack, uno de los ponis terrestres más fuertes que jamás había conocido. Estaba Fluttershy, apenas podía soportar verla. Ella había sido la primera en creer en mí. Aquel cuya bondad había tocado mi corazón de hielo y lo derritió con el calor de la compasión. Ahora ella yacía frente a mí, su cuerpo todavía ardiendo. Su carne había sido ennegrecida hasta quedar crujiente, su suave melena incinerada. ¿Quién podría hacer tal cosa? Además de mí, por supuesto. ¿Qué clase de demonio había matado a tantos, sin causa ni provocación? Supuse que era el mismo ser que había golpeado al sol con la luna. Al final del pasillo, de pie sobre el balcón, había una sola figura. Ella se quedó con la cara alejada de mí. Una forma de color negro puro recortada contra la penetrante corona blanca del sol. Basándome solo en el esquema, supe que era un alicornio. Cuando giró la cabeza, vislumbré sus ojos. Esos eran los mismos ojos que había mirado cuando mi carne se convirtió en piedra. En un momento, me encontré cara a cara con Louis de Sparkle. Ella era hermosa. Su forma era alta, esbelta y elegante. Su melena fluía como una cascada de rosas y morados, todo ondeando en una brisa inexistente. Parecía mucho mayor ahora, muy diferente del niño al que me había enfrentado en el pasado. Ella era terrible. Manchas de sangre seca salpicaron sus cascos y su pelaje. Sus ojos ahora parecían muy diferentes. Eran los ojos de una mente retorcida, quizás uno que pudiera rivalizar con el mío. Sin embargo, mientras que mi caos surgía de la sed de placer, el de ella parecía surgir de una lógica fría y calculada. Esos eran los ojos que había visto antes en Celestia, cuando ella había luchado contra mi gobierno. Miré esos ojos y dije lo único que pude. ¿Por qué lo hiciste? Ella no me respondió, al menos no con palabras. Su voz entró directamente en mi mente. Presumido. Era lo que había que hacer. Eran descuidados e ineficientes, llenos de burocracia y falta de armonía. Ahora que los he terminado, la armonía puede gobernar una vez más. Eres un monstruo. Ella decidió que nuestra conversación había terminado en este punto. Cruzó rápidamente la habitación y se lanzó hacia mi mandíbula. Eso podría haber funcionado en otros, pero no en mí. Cuando ella golpeó, yo estaba al final del pasillo. No se someterán a ti. Ella giró de nuevo, y esta vez, atrapé su casco con mi garra. Nunca te aceptarán como una diosa. Duilig imbulló su casco con más fuerza. Fue suficiente para hacerme retroceder unos pasos. No tendrán elección. Derribó uno de los pilares y me lo arrojó. Lo toqué y explotó en 1.000.000 de canicas multicolores. Has perdido tus canicas, Dui. A ella no le gustó mucho mi juego de palabras y procedió a asestarme un torrente de golpes. Ella era más fuerte de lo que parecía. Sentí que mis huesos se rompían, luego se reformaban y luego se rompían de nuevo. Entonces este era el verdadero poder de la magia. Con un movimiento de su casco, me arrojó al otro lado de la habitación. Aterricé de pie con facilidad. Me di cuenta de que esta no era mi batalla. Cuando rechacé la ley y el orden del mundo y lo sumergí en el caos, fue la armonía la que curó las heridas que le había causado.
Así había sido en cada generación. La armonía siempre triunfó sobre su usurpador. Así había sido, así sería. Nunca te amarán como alguna vez lo hicieron. El estudiante me golpeó de nuevo. Ella solo golpeó el aire. No puedes obligarlos a amarte, Dewey. Ella me miró con ojos muertos. No puedes obligarlos a amarte, no con todo el poder que ejerces. No te aman por tu poder, lo temen. Te ven de la misma manera que yo. Te ven como un monstruo incapaz de entender la verdad de la magia. Ante esto, extendió sus alas, mientras brillantes rayos de relámpagos púrpuras atravesaban la sala del trono. Ella era hermosa, pero terrible. No uso magia. Y soy magia. Con una sonrisa, le di mi respuesta. No, no lo eres. Logré pronunciar una última frase antes de desaparecer de su vista. La amistad es mágica.